Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Inmunidad Consciente. Yo soy Carlos Ferragut. Y yo soy Cristina Montoya. Hoy vamos a hablar de un problema que afecta a millones de personas y que, sin embargo, sigue siendo muy poco comprendido: el síndrome de intestino irritable. Muchas personas conviven durante años con dolor abdominal, hinchazón, gases, diarrea o estreñimiento, sin entender realmente qué les está pasando. Y lo más complicado es que muchas veces las pruebas médicas salen normales, lo que genera frustración, ansiedad y sensación de no ser escuchados. En este episodio queremos profundizar en qué es realmente el síndrome de intestino irritable, cuáles son sus síntomas más frecuentes, qué factores pueden desencadenarlo y, sobre todo, hablar de los avances recientes en el diagnóstico y de cómo la nutrición puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la calidad de vida. Así que, si alguna vez has sentido que tu intestino condiciona tu energía, tu estado de ánimo o incluso tu vida social, quédate, que este episodio te interesa. Bueno, ¿y qué es el síndrome irritable? Bueno, el síndrome del intestino irritable o SII, sí, es reconocido como un trastorno de interacción entre el eje intestino-cerebro e incluso ese concepto es relativamente nuevo porque se conocía como una condición funcional, como que causaba síntomas, pero no había realmente una lesión estructural visible en el intestino, pero sí realmente una alteración en el funcionamiento y en la calidad de vida. Pero ahora pues los estudios nos están mostrando que hay una conexión muy fuerte entre el cerebro y el intestino y que ese funcionamiento tiene mucho que ver con la comunicación alterada con el sistema nervioso que se utiliza para este diagnóstico, y aclarando que nosotros no somos médicos, ¿cierto? Siempre consulten con su médico. Existen como los criterios de Roma cuarto que permiten diagnosticar el síndrome de intestino irritable basado en ciertos síntomas, sin necesidad realmente de descartar absolutamente, pero tienen que cumplir ese criterio. Piensa como en una serie de preguntas clínicas que te van a hacer y que debes de cumplir con ese criterio. De lo contrario, tienes que seguir investigando de dónde vienen esos síntomas digestivos. Primero, tienes que mirar, hay dolor abdominal recurrente y este debe ser al menos un día por semana en los últimos 3 meses. Y ese dolor debe estar asociado con al menos dos de estos tres criterios. Si hay cambios al evacuar, o sea, mejora o empeora ese dolor cuando vas al baño o antes de hacer una evacuación. Si hay cambio en la frecuencia de esas deposiciones y si hay cambio en la forma de las heces. Entonces, si la respuesta es no a ninguna de estas preguntas, probablemente no estamos hablando de síndrome del intestino irritable y hay que buscar otra causa. En segundo, estos síntomas han estado presentes durante los últimos 3 meses, pero además de eso, han comenzado desde hace al menos 6 meses. O sea, lo que se ve es que sea recurrente en los últimos 3 meses, pero digamos empezó paulatinamente desde hace 6 meses. Entonces, ese plazo es muy importante. Y tercero, si se cumplen estos criterios, ahí es cuando se clasifica, bueno, qué tipo de síndrome irritable tenés. Ese es que está acompañado, es el de diarrea, o sea, hay muchas heces sueltas y frecuentes, si hay estreñimiento y heces duras, imagínate pues como el popó de conejo, que es así pequeñito y bolitas chiquitas pues, o evacuaciones poco frecuentes. Es posible del cuerpo todos los días, pero las heces son duras y pequeñas y no hay pues como una evacuación satisfactoria. Eso también se puede considerar estreñimiento. Y el mixto es que haya entre diarrea y estreñimiento. Entonces, lo que es importante destacar es que no todas las personas con el síndrome de intestino irritable presentan los mismos síntomas, ¿cierto? Y más importante todavía, no responden al mismo tratamiento. O sea, tú y yo podemos tener hasta los mismos síntomas, Carlos y yo. Tenemos estreñimiento, nos duele la barriga y hace 3 meses que tenemos ese dolor. Pero a Carlos le funciona un tratamiento, a mí me funciona. Por eso el abordaje debe ser personalizado, integrando la nutrición, la salud intestinal y la regulación del sistema nervioso. Y algo que quería aclarar es que por qué estamos hablando del síndrome del intestino irritable.
en un podcast sobre las enfermedades autoinmunes. Este síndrome no es una enfermedad autoinmune, eso hay que aclararlo, pero sí es muy frecuente en personas con enfermedades autoinmunes. En el caso de la fibromialgia, cuando se manejan los síntomas del síndrome de intestino irritable, calma mucho los síntomas de la fibromialgia. Entonces, por eso, cuando hablamos de esos síntomas digestivos en estas condiciones, no podemos ver el intestino de una forma aislada. ¿Cuáles suelen ser los síntomas más frecuentes en el síndrome de intestino irritable? Bueno, como expliqué, son como 3 síntomas muy específicos, pero a mí me gusta mucho cómo lo clasifican en la Sociedad de Gastroenterología aquí en Canadá, que lo explica como el abecedario, el A, B, C, D del síndrome del intestino irritable. Entonces, A se refiere al dolor abdominal, que es el síntoma central y suele ser relacionado con las evacuaciones, ¿cierto? La B tiene que ver con la hinchazón abdominal, pues sí, la B y la H como que no va, pero sino que la B en inglés quiere decir bloating. Entonces, imagínate que la barriga se te pone como una bola, relaciona con el estreñimiento y la D con la diarrea. Entonces, mira que son como todos esos síntomas que cubren lo que acabé de explicar de acuerdo a la clasificación de criterio de la Roma cuarto. A muchas personas, por ejemplo, se levantan con el abdomen relativamente plano y a lo largo del día nota como una distensión muy marcada. Pero hay algo muy importante que tenemos que reconocer. Hay una diferencia entre la hinchazón y la distensión. La hinchazón es como esa sensación subjetiva, o sea, como que, ay, no, me siento pues hinchada, pero alguien te mira y no tenés hinchada el abdomen, ¿cierto? Estás normal. Pero lo que sucede con el síndrome del intestino irritable es que hay una hipersensibilidad visceral. Entonces, incluso la misma cantidad de gas que producimos, porque todos producimos gas y peos. O sea, el que no se haya tirado un peo en esta vida, pues es un mentiroso, porque esa es parte de la función digestiva. Pero lo que sucede con ese síndrome del intestino irritable es que esa acumulación de gases hace que lleve como señales al eje intestino-cerebro. Entonces hay una hipersensibilidad de esa sensación, de esa distensión. Entonces ahí mismo, ¡pum!, lleva el dolor al cerebro y lo interpreta como, mejor dicho, el dolor más impresionante, cuando realmente es una producción de gases normales. Y la distensión es cuando realmente estás viendo que el estómago se te va como agrandando, agrandando, e incluso sucede más como a medida que vas pasando el día. Y a veces eso tiene mucho que ver con la fermentación de algunos alimentos, que Carlos pues, más adelante nos va a explicar sobre eso. Pero esa hipersensibilidad visceral es muy típica del síndrome del intestino irritable y es por eso que muchas veces hay personas que le mandan antidepresivos y dice, pero si me está afectando el intestino, ¿por qué me están mandando antidepresivos? Y no es porque estés depresivo, sino que es el mecanismo por el cual ayuda, digamos, a relajar un poco esa conexión con el sistema nervioso. Pero el síndrome del intestino irritable no se limita pues solamente al intestino, muchas personas también presentan fatiga, dificultad para concentrarse, ansiedad, alteración del sueño. Entonces, por eso ese estrés emocional puede intensificar muchísimo más los síntomas y ahí es cuando Carlos nos va a hablar mucho más sobre eso. Hay varios factores que pueden influir en el desarrollo o empeoramiento del síndrome de intestino irritable. Uno de ellos es el estrés crónico. Como tú comentabas, hay una clara unión entre eje cerebro-intestino. Y es que cuando vivimos en un estado constante de alerta, el sistema nervioso afecta directamente a la motilidad intestinal, la inflamación y hasta la composición de la microbiota. También pueden influir infecciones intestinales previas, ya que algunas personas desarrollan síntomas de intestino irritable después de una gastroenteritis o una intoxicación alimentaria. Otro factor importante es la alimentación. Como ya has comentado antes, ya hablaremos más en profundidad más adelante. Y es que hay ciertos alimentos que en algunas personas provocan fermentación excesiva, gases o irritación intestinal. Y por supuesto, también hay que hablar de la microbiota intestinal. Y es que cada vez sabemos más sobre cómo el equilibrio bacteriano influye en la digestión, la inflamación
y hasta en la sensibilidad intestinal. Y hoy uno de los temas claves que queríamos hablar en este podcast es sobre unos nuevos métodos y avances que se han encontrado en el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, de los cuales querías tratar tú, Cristina, si nos puedes comentar un poquito al respecto, a ver qué has descubierto. Pero aparentemente en el síndrome del intestino irritable también se ha observado que hay también una activación del sistema inmunológico, con una mayor presencia de mastocitos, que es un tipo de célula inmunitaria clave en la defensa del cuerpo y en las respuestas alérgicas. Por ejemplo, cuando por acá sale la primavera y está el polen, ahí salen todos los síntomas, pues, que la nariz pues congestionada. Entonces, esos son los mastocitos liberando histamina, pues, allá toda. Entonces, al parecer, estas células están pues como liberando la histamina y que no solamente participa en la respuesta inmune, sino que también puede influir directamente en el sistema nervioso intestinal. Acuérdese de segundo cerebro. Entonces, el resultado que hay, una mayor sensibilidad intestinal, hay aumento de la señalización del dolor, como le decía, el cerebro como que lo siente más. Y hay síntomas como dolor abdominal, hinchazón y malestar digestivo. En otras palabras, no se trata solo de la digestión, sino de una interacción entre el sistema inmune y el sistema nervioso que puede ampliar los síntomas. Un caso muy específico, nosotros nos dicen mucho, tienes que dejar las solanáceas. No comas solanáceas porque eso hace daño pues, a las enfermedades autoinmunes y te aumenta la inflamación. El caso con las solanáceas, algunas de ellas lo que puede hacer es activar esos mastocitos o incrementar la producción de histamina, como digamos son los tomates. Entonces, realmente no es la solanácea, pues como tal, lo que está causando, digamos, inflamación o irritación. Lo que se está, digamos, los estudios están demostrando que es posible que algunos de esos alimentos que están liberando más histamina están realizando una activación inmunológica a nivel del intestino, lo que es pues muy interesante. Otro tema pues que se habla es la mala absorción de ácidos biliares. ¿Y qué está sucediendo? Hay muchas personas que hacen todos los tratamientos para el síndrome de intestino irritable, pero continúan con los síntomas. Entonces, ¿qué son los ácidos biliares? Ellas se producen en el hígado, se almacenan en la vesícula biliar y se liberan en el intestino delgado para ayudar a digerir pues, las grasas y absorber las vitaminas liposolubles como la vitamina A, D, K, E. En condiciones normales, el cuerpo reabsorbe el 95% de esas en el intestino delgado. El otro porcentaje pequeño, la microbiota, transforma esos ácidos biliares en ácidos biliares secundarios y ayuda pues también a reciclar más esos ácidos biliares. Sin embargo, en las personas con el síndrome de intestino irritable, este proceso no es tan eficiente. Entonces, cuando hay mala absorción de ácidos biliares, estos llegan, se van para el intestino grueso y afectan la motilidad. Por lo general causa más que todo diarrea, porque estás atrayendo agua al intestino grueso, pero también aumenta la urgencia para evacuar, la hinchazón y el dolor abdominal. Entonces, si ves como todos estos síntomas se van ahí como mezclando todo sabroso, pues como un sancocho. Ahora sí, hablemos del sancocho, la nutrición. Pues la nutrición hay mucho que decir, así que voy a tratar de ir poco a poco. Cuando hablamos de síndrome de intestino irritable, la nutrición suele convertirse en una de las herramientas más importantes para mejorar los síntomas, pero también es uno de los temas donde más desinformación existe. Y es que muchas personas llegan a consulta después de haber eliminado muchísimos alimentos por miedo a encontrarse mal, y esto es importante decirlo, que restringir alimentos sin estrategia puede terminar empeorando la relación con la comida, generando déficits nutricionales e incluso empeorando la diversidad de la microbiota intestinal. Por eso, si tenéis alguno de los síntomas que ha mencionado anteriormente Cristina, lo recomendable no sería dejar de comer o comer cada vez menos o quitarte alimentos que a lo mejor tú piensas que te pueden sentar mal, sino ir a un profesional, a un médico o al nutricionista que te guíe en este sentido. Uno de los enfoques más conocidos actualmente es la dieta baja en FODMAPs, que seguro que la habéis escuchado y que mucha gente la habrá intentado, pero que yo recomiendo al 100% hacerlo con un profesional porque es una dieta que requiere mucho trabajo por parte del profesional y también del paciente.
Por lo tanto, si no tienes conocimiento de nutrición, llevarlo por tu cuenta puede ser un verdadero infierno. Y bueno, para quien no sepa, los food maps son carbohidratos fermentables que algunas personas absorben mal y que al llegar al intestino son fermentados por las bacterias, produciendo gases, distensión abdominal, dolor y alteraciones en el tránsito intestinal. Aquí podemos encontrar algunos alimentos como ciertas frutas, algunas legumbres y algunos alimentos como la cebolla, el ajo, el trigo, determinados lácteos y edulcorantes. Como ha mencionado antes Cristina, cada persona lo afecta de una manera diferente el síndrome de intestino irritable y por lo tanto también habrán unos alimentos que le afecten más que otros. Sí que es cierto que hay algunos alimentos, como los lácteos, que suelen afectar a la gran mayoría de la población con síndrome de intestino irritable, pero dos personas con este síndrome, pues a una puede que le afecte los lácteos y a otra puede que no. Y luego también una curiosidad es que también hay que medir muy bien las cantidades. Por esto digo que hay que hacerlo siempre con un profesional. Es decir, las legumbres, por ejemplo, que he mencionado que a algunas personas les sienta mal. Puede ser que medio puñado de legumbres no le afecte y las pueda comer perfectamente. Habrá otras personas que a lo mejor su tolerancia es un puñado. Habrá otras que a lo mejor su tolerancia son 2 puñados. O luego a lo mejor hay personas que no las toleran bien de forma cocinadas, pero sí, por ejemplo, trituradas, como puede ser un hummus. Entonces, esto es algo que tienes que llevar con un profesional, porque yo, por ejemplo, he hecho esos seguimientos donde se ha estado viendo cada alimento, cómo te sienta y luego también qué te afectan, incluso la forma en la que lo consumes, porque como digo, la legumbre al estar triturada en forma de humus es más fácil de digerir, entonces hay personas que a lo mejor le pueden sentar bien. El tema de los lácteos, a lo mejor la leche te sienta mal, pero resulta que el yogur te sienta bien. Entonces es muy importante jugar con lo que son las cantidades, con texturas, la forma de cocinarlo. Hay muchos factores, entonces es importante estar siempre supervisado por un profesional. Pero hay algo muy importante y es que la dieta baja en Food Maps no es una dieta para hacer toda la vida, sino que se hace por fases, que voy a explicar a continuación. En un primer lugar, se hace una reducción temporal de alimentos problemáticos para disminuir síntomas. Como he dicho, hay como una especie de listado, entre comillas, de alimentos que suelen afectar a la gran mayoría de la población. Entonces, todos esos alimentos, digamos que se quitan de golpe. Luego, poco a poco, se van reintroduciendo progresivamente distintos grupos de alimentos para identificar cuáles generan molestias y cuáles no. Entonces, puedes empezar, por ejemplo, con las legumbres y decir, vale, pues dentro de las legumbres vamos a empezar con los garbanzos y, como he dicho, en diferentes cantidades, diferentes formas de tomarlo. A lo mejor los garbanzos te sientan mal, pues vamos a probar con las lentejas. Con las lentejas resulta que te sientan bien. Entonces es cuestión de ir metiendo grupos de alimentos y dentro de esos grupos diferentes alimentos. Y también muchas veces el cómo se encuentra el intestino en ese momento. Entonces hay que tener en cuenta muchos factores, porque puede ser también que en un momento alguna legumbre te sienta mal, pero puede ser porque en ese momento estabas estresado y por lo tanto tu intestino estaba alterado, pero luego resulta que en un futuro te sientan bien, cuando ya estás más relajado. En fin, hay 1000 factores. Además, cuanto más restrictiva se vuelve una dieta, más puede empobrecerse la microbiota intestinal. Así que es importante no mantener esta dieta para siempre. Porque, como digo, se quitan muchos grupos de alimentos al principio que luego se tienen que ir reintroduciendo. ¿Vale? Es importante no hacerla para toda la vida porque si no puedes sufrir deficiencias o incluso tener una mala relación con cada comida. Otro punto clave es entender que no todo el mundo con intestino irritable tiene los mismos desencadenantes. Hay personas que reaccionan muy mal a comidas grasas porque alteran la motilidad intestinal, otras tienen más problemas con alimentos muy picantes, el alcohol, la cafeína, que eso es muy típico. Incluso una curiosidad que me ha pasado con algunas personas que he llevado, y es que aunque tomes café sin cafeína, te puede sentar mal igualmente, porque el café es bastante ácido y a nivel intestinal te puede afectar aunque sea sin cafeína. Entonces, yo ha habido personas que les he dicho, vale, pues prueba primero sin cafeína y me han comentado que les ha sentado peor, o sea, les ha sentado igualmente mal y es por el café. Es otro alimento que puede afectar también. Una alternativa sería, por ejemplo, la chicoria, que la vende, no sé, allí por América si lo vende, pero aquí en España sí, ¿no? Que es como una versión del café, una alternativa, pues lo puedes tomar como alternativa al café.
También hay personas especialmente sensibles a los ultraprocesados. Esto tiene sentido ya que contienen muchos aditivos, emulsionantes, azúcares refinados y sustancias que pueden alterar la barrera intestinal y favorecer la inflamación de bajo grado. Y luego está algo de lo que se habla poco y es cómo comemos. Porque no solo se trata de la bioquímica de la nutrición, sino también la fisiología del sistema nervioso. Si comes rápido, mirando el móvil, trabajando o estando en estrés constante, tu cuerpo entra en modo alerta y cuando el sistema nervioso está en alerta, la digestión empeora, que esto es algo que ya hemos mencionado y es algo que también hay que tratar con las personas que tienen síndrome de intestino irritable. Pero normalmente suele estar muy relacionado el estrés. Muchas personas con intestino irritable viven en un estado de hiperactivación constante y como comento, pues eso afecta a los síntomas del intestino. Por eso algo tan simple como masticar bien, comer sentado, reducir distracciones, dedicar tiempo real a la comida, puede marcar una diferencia enorme. Otro aspecto interesante es el papel de la fibra. Durante años se recomendaba aumentar la fibra sin matices, pero hoy sabemos que depende mucho del tipo de fibra y del paciente. Como ha dicho antes Cristina, dentro del síndrome de intestino irritable puede haber personas que tengan mayor propensión a tener diarrea, otras estreñimiento o incluso mixto. Entonces, aquí hay que jugar mucho con la fibra de los alimentos, ya que hay algunas que pueden empeorar los síntomas, mientras que otras lo pueden mejorar. Entonces, dependiendo de qué tipo de síndrome de intestino irritable tengas, pues habrá que jugar con tipo de fibra u otra. También merece la pena hablar sobre los probióticos. Lo que pasa es que mucha gente piensa que cualquier probiótico sirve para todo, cuando realmente no es así. Aquí lo mismo, yo te recomendaría que siempre antes de automedicarte, que no sea una medicación, sea un suplemento, pero que siempre sea guiado por un profesional, ya sea un nutricionista o un médico, ya que hay muchísimos tipos de cepas y cada persona, pues, como comento, tiene un perfil diferente. Por lo tanto, algunas cepas te van a ayudar para una cosa, otras para otra, o incluso te pueden perjudicar. Así que antes de suplementarte con cualquier probiótico, pues siempre informarte bien con un profesional. Y como hemos comentado en todo este podcast, hay otro punto fundamental que es el eje intestino-cerebro. Sabemos que el estrés, la ansiedad, la carga emocional puede afectar a la sensibilidad intestinal, la motilidad, incluso la composición de la microbiota. Por eso muchas veces el abordaje nutricional funciona mejor cuando se acompaña también de herramientas para regular el estrés, como ejercicio físico, descanso adecuado, terapia psicológica, respiración, meditación o simplemente reducir niveles de sobreexigencia diaria. Porque el intestino no está separado del cerebro, están constantemente comunicándose. Y quizás el mensaje más importante es este, que mejorar el síndrome de intestino irritable normalmente requiere de paciencia y personalización. No suele ser una solución milagrosa. Sí, y lo que le funciona a una persona, pues puede no funcionar para otra. Pero cuando se entiende bien el contexto del paciente y se trabaja desde un enfoque integral, pues muchas personas consiguen mejorar muchísimo su calidad de vida. Great. Perfecto. No, eso está, yo quería hacerte como un ejemplo del banano. ¿Usted ha escuchado lo que es el banano? Sí. Entonces, el banano pasa por todas las etapas de que puede ser un alimento no fermentable a completamente fermentable. Entonces, me parecería, al mismo se me ocurrió cuando hablaste de que puede ser Sí. el tipo o la cantidad de los carbohidratos fermentables. Porque cuando tenemos un banano o un plátano verde, o Ajá. pintón, pues, como decimos en Colombia, tienen menos, carbohidratos fermentables, pero cuando están bien maduritos, que la cáscara está, pues, así como negrita, bueno, está toda llena de carbohidratos fermentables. Y otra cosa que yo quería también como resaltar en cuanto a la nutrición es que siempre hay esa confusión, es que si sos sensible al gluten o sos sensible a los carbohidratos fermentables que están en el trigo, el centeno y el otro, ¿cuál es el otro? Cebada. El trigo, el centeno y la cebada. Entonces, para que no necesariamente tienes que restringir el gluten, pero digamos, sos sensible a los carbohidratos fermentables. De hecho, hay veces de pronto no tienes que
llegar a los extremos, como dijo Carlos, de hacer toda esa eliminación completa de la dieta baja en formas, porque puede ser muy dramática y te acostumbras, porque sientes psicológicamente como que relacionas, si elimino esos hábitos, me voy a sentir mejor. Sí, a mí me hace gracia el ejemplo del plátano o banana, o banano, banano, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo de la manzana. La manzana es un alimento que si tú te lo comes con piel es bueno para el estreñimiento, pero le quitas la piel, que fíjate qué cosa más tonta, entre comillas, y es bueno para la diarrea, ¿no? Un mismo alimento. Esa es la magia de la nutrición. Por eso digo que se puede jugar muchísimo, muchísimo dentro de la nutrición, con texturas, condimentos, la forma de prepararlo, quitando la piel, triturándolo, la forma, pues eso, de cocinarlo. Se puede jugar muchísimo con la alimentación. Entonces, a lo mejor para hacer la dieta bajo fumas no hace falta quitar todos los alimentos, sino que puedes ir probando diferentes grupos. También depende de la persona. Eso sí que lo he hecho alguna vez. Y a lo mejor decir, pues vamos a probar a quitar primero todas las legumbres, en lugar de quitar de repente pues, todos los zumos, y así ir probando. Depende mucho del caso de la persona. Sí, es realmente un tema muy interesante y otra vez como resaltar de que más allá de la nutrición, de la dieta, hay otras terapias que también ayudan a mejorar los síntomas, porque recuerden, no separen el eje cerebro-intestino. Por ejemplo, está aquí la hipnoterapia, parece que muestra buenos resultados, que tiene que ser pues como con meditación, con terapia cognitiva, que es como realmente tener como una mejor conexión y relajamiento pues del sistema nervioso. El ejercicio también, en la yoga, la respiración diafragmática, esa realmente sirve mucho, especialmente con el dolor relacionado con la hipersensibilidad visceral, que es esa sensibilidad abdominal. Entonces, no se olviden de eso, no es solamente la dieta, son pues como todas estas terapias adicionales. Exacto, al final hay que entender que para mejorar se requiere de un enfoque integral, teniendo en cuenta pues, la alimentación, el estrés, la microbiota, descanso, pero sobre todo tener un acompañamiento profesional adecuado. Y sobre todo paciencia, porque muchas personas llevan años buscando respuestas, necesitan comprender que cada caso es diferente, o sea, todos nuestros cuerpos son diferentes, reaccionan diferente. Lo importante es ese acompañamiento profesional. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy de Inmunidad Consciente. Esperemos que esta conversación nos haya ayudado a entender mejor el síndrome de intestino irritable y sobre todo a ver que detrás de muchos síntomas digestivos hay una explicación mucho más compleja de lo que parece. Si os ha gustado este episodio, os animamos a que lo compartáis a quien le pueda ayudar, porque muchísimas personas conviven con problemas digestivos sin encontrar respuestas claras. Y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Recordaos que nos podéis seguir en YouTube, en Spotify y en Instagram como @inmunidad consciente. Y como siempre, mucha salud a todos y gracias por escucharnos. Chao.